Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy el profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 al 14. Life hacks para sobrevivir en tierras baldías espirituales. Leemos entonces Amós, capítulo 8, versículos 11 al 14. Vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino de hambre de oír mi palabra, palabra del Señor. Andarán errantes de mar a mar y del norte hasta el oriente en busca de mi palabra, pero no la hallarán. Cuando llegue ese día, la sed hará desfallecer a las doncellas más hermosas y a los jóvenes más fornidos. Esos que juran por el pecado de Samaria y dicen, va por tu Dios, Dan, y va por el camino de Berseba, caerán para no volver a levantarse. Palabra del Señor. Amén. Título del sermón hoy es Life hacks para sobrevivir en tierras baldías. Me disculpo por, la palabra inglesa, pero bueno, no encontré mejor palabra para life hack. Life hack es, truco diario, sí, se podría decir, algo así. Sí, recomendaciones para sobrevivir en tierras baldías espirituales, podríamos llamarlo. O si somos más de la generación Z, life hacks para sobrevivir en tierras baldías espirituales. Depende de donde ustedes se ven. Si se ven más en la generación alfa o en la generación Z, donde ustedes se vean más. Existe un chiste clásico que describe bastante bien, me parece, nuestra condición moderna y la tragedia de nuestra condición moderna, sobre todo acá en el Paraguay. Un químico, un ingeniero y un economista naufragan en una isla, tienen mucha hambre y lo único que tienen a su disposición son un par de latas de sardinas. Entonces, el químico sugiere usar el agua del mar para corrosionar poco a poco la lata de sardinas para abrirlo. El ingeniero, ingenia algún sistema de palancas con rocas para abrir esta lata con sardinas. Y el economista, con una sonrisa superior, les dice, señores, es mucho más sencillo. Supongamos que tenemos un abrelatas. Es gracioso porque es absurdo, pero deja de serlo cuando nos damos cuenta que así como el economista se maneja sobre supuestos, meros supuestos, así también nosotros en el bendito Paraguay nos manejamos sobre muchos supuestos a la hora de criar a nuestras familias y conducir a nuestras familias. Porque nosotros suponemos que como tenemos por ahí 3 o 4 o 5 Biblias en nuestras casas, entonces estamos bien alimentados. Suponemos que como vivimos en un país con libertad de culto, la fe de nuestros hijos está completamente asegurada. Suponemos que como tenemos asegurado el amor de Dios, entonces nuestras almas jamás van a estar muriendo de hambre frente al banquete. Vivimos en una era de los supuestos. Augusto Roa Bastos, en El Hijo del Hombre, le escribe un poquito esta paradoja paraguaya de esta forma. Dice, el paraguayo sufre sed a la hora de la lluvia y hambre viviendo en plena abundancia, ¿no? Retratando justamente la imagen trágica de los mensúes, viviendo en medio, de la riqueza del monte paraguayo, con todas las plantaciones de hierba, pero ellos padeciendo hambre. El profeta Amós llama a esto el mayor juicio de Dios. No la falta de pan, sino falta, o hambre, mejor dicho, de oír su palabra, aun cuando hay abundancia de la palabra de Dios. Por eso la pregunta que ya les hice en el mensaje y que hoy vamos a tratar es, ¿cómo puedo evitar que mi familia, o mi comunidad también podríamos decir, padezca hambre y sed
de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo evitar que mi familia o mi comunidad padezca hambre y sed de la palabra de Dios? Y la respuesta que vamos a explayar en el sermón es lo siguiente: atesora la palabra en tu corazón, búscala allí donde puede ser encontrada y enséñala con diligencia en tu casa. Atesora la palabra en tu corazón, búscala allí donde puede ser encontrada y enséñala con diligencia en tu casa. Por eso vamos a ver la provisión, la ubicación y la transmisión de la palabra de Dios. La provisión, la ubicación y la transmisión de la palabra de Dios. Fíjense cómo empieza aquí esta palabra del Señor entregado por el profeta Amós. ¿Qué es lo que él dice? Dice, va a haber hambruna en el país. Va a haber hambruna en el país. Cualquiera que sabe que van a venir años de escasez, ¿qué hace? ¿Qué debería hacer si es una persona sabia? Acumula en sus graneros, acumula. Si sabe que hay 7 años de bonanza, vamos a aprovechar esos 7 años de bonanza si después vienen 7 años de escasez. Sería tonto tener esa gran bola, digamos, de cristal y saber que van a venir años de dificultad y no aprovechar el ahora para prever durante ese tiempo de escasez. Así lo hace José, ¿no? Todos conocen esta historia de Génesis. José el faraón tiene sueños, ¿no? Sobre 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y José interpreta esto así: va a haber 7 años de abundancia en Egipto y va a haber 7 años de escasez. Entonces usemos los 7 años de abundancia para poder sobrevivir los 7 años de escasez. El Salmo 119, 11 es muy instructivo, digamos, justamente a la hora de aplicar esto a nuestra vida personal y a cómo conducir nuestras familias para que nuestra familia no padezca hambre y sed de la palabra de Dios. 119, 11, ¿no? Es un salmo que estamos orando ya desde hace varias semanas, incluso meses. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Para no pecar contra ti es básicamente para no olvidarme de ti. En Paraguay vivimos, la verdad, una anomalía histórica sin igual. Nosotros acá en Paraguay tenemos abundancia de escritura. Tenemos abundancia de Biblias. ¿Ustedes se acuerdan el precio al cual conseguimos estas Biblias que estamos teniendo acá? 25.000 guaraníes por una Biblia entera. 25.000. Es decir, nunca ha sido tan barato conseguir la Biblia, poder acceder a la Biblia. Tenemos abundancia, digamos, de aplicaciones bíblicas. Podemos tener la Biblia en nuestro tablet, podemos tener nuestra Biblia en nuestro smartwatch, si quisiéramos hacer, si en nuestro reloj inteligente, lo podemos tener en el televisor inteligente, lo podemos tener en forma física. Lo podemos tener en guaraní, lo podemos tener en alemán, lo podemos tener en francés, en inglés, en portugués, en todos los idiomas por haber. Pero para muchos cristianos hoy en el mundo eso no es la realidad. Para muchos cristianos hoy en el mundo la realidad en cuanto a la Biblia se parece mucho más a una película que estimo mucho, que es The Book of Eli, el libro de Eli, que retrata un futuro distópico donde todo el mundo se ha vuelto desierto y tiene una particularidad. Todas las Biblias fueron quemadas porque las personas pensaron que eso, digamos, esa guerra atómica, digamos, ha sido culpa de la Biblia. Entonces todas las Biblias fueron quemadas, salvo una traducción King James, el rey, digamos, la versión inglesa, y eso está en poder de Eli, que lo quiere llevar a través de todo Estados Unidos para llegar acá atrás, donde está una nueva biblioteca, para que allí pueda ser guardado el único sobreviviente ejemplar de la Biblia. Bueno, esto es ficción, pero para muchos hermanos y hermanas nuestros en la fe es la realidad.
No tienen la abundancia de Biblias que nosotros tenemos. Tienen fragmentos de Biblia y esos fragmentos de Biblia los atesoran de tal manera que ellos en su corazón tienen un granero lleno de palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente lo tienen, lo atesoran. Pregunten una vez, digamos, cuán difícil es para un hermano en China conseguir una Biblia. Digamos, es trágico. Las Biblias que nosotros tenemos, ¿dónde son impresos? En China. Pero nuestros hermanos y hermanas en China no pueden acceder a esas Biblias. Trágico. Trágico. Pero bueno, nosotros no necesitamos una distopia para que llegue el día malo a nosotros. Es decir, nosotros ahora tenemos abundancia, pero en algún momento puede haber escasez, apreciado hermano y apreciada hermana. No digo, digamos, que acá Paraguay va a haber, digamos, una gran persecución cristianos. No digo que en algún momento no va a haber más Biblia. Pero fíjate, apreciado hermano y apreciada hermano, capaz que en tu propia vida va a haber una escasez, una tragedia. Algo que te va a inhabilitar de leer o acceder a la Biblia, a la palabra viva de Dios. Tal vez porque te quedes ciego, tal vez porque caes en la cama, porque caes en la depresión, tal vez porque se fragmenta tu casa. No hace falta, digamos, una distopia, pero puede haber un montón de años de escasez donde estaría bueno que tengas tu granero del corazón lleno de palabra de vida y no de cualquier otra cosa. Y la verdad no se trata tanto, apreciado hermano y apreciada hermana, de simplemente juntar versiculitos de la Biblia como adornos o como amuletos, sino lo que realmente se trata es poder llegar al pan de vida contenido en la Escritura, al pan de vida que está contenido en eso. San Jerónimo, el que tradujo la Biblia la primera vez, digamos, al latín, dijo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo mismo. Desconocer a las Escrituras es desconocer a Cristo mismo. Es decir, cuando no conoces la Biblia, no solamente no estás conociendo uno de los más importantes libros que la humanidad tiene, sino estás desconociendo a Cristo mismo. El mejor pan, apreciado hermano, el mejor pan de emergencia, cuando llegan los años de escasez, cuando llegan las horas de tribulación, cuando llegan las horas de depresión, el mejor pan de emergencia es el pan de vida mismo, Cristo mismo, que está en cada página de la Biblia. En cada página de la Biblia puedes descubrir ese pan de vida. Pero te quiero dar 3 versículos, por lo menos que a mi modo de ver son buenos para memorizarlos cuando llegue el día malo. Uno es Juan 1, 1:14. Si lo quieren lo pueden abrir, si no pueden permanecer en Juan 1, 1:14. Dice, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Y el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Por qué es bueno saber este texto? Para entender que Dios no solamente es un concepto, Dios no solamente es energía, sino Dios es un Dios que se hizo cercano a nosotros. Eso, en la hora mala, en la hora de depresión, en la hora cuando todo te dice que Dios no existe y que Dios no se interesa por ti, es bueno saber eso. Que en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Dios no es un Dios X, sino Dios es Dios con nosotros, un Dios que habitó esta misma tierra que nosotros habitamos. Segundo versículo que creo que es indispensable para tenerlo como pan de vida atesorado en tu corazón. Juan 3, 16 al 18. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es bueno recordar esto y atesorarlo como pan de vida en tu corazón? Porque el amor de Dios no es simplemente besos y abrazos mandados desde lejos, sino es un amor activo y poderoso
capaz de salvarte, capaz de rescatarte. No creemos en un Dios que simplemente nos ama desde lejos, sino que ha hecho todo para rescatarnos, para vendarnos, para sanarnos. Y el último texto que creo que es indispensable para tenerlo en tu granero del corazón es Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Ahí dice Jesús: no ruego solamente por estos, es decir, por mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Porque es bueno recordar y atesorar este versículo para comprender que tu identidad es estar en plena comunión con Dios. Eso es lo que Dios efectivamente quiere. Cuando Dios, digamos, ha dado a su único hijo, era no para que tengas una vida bendecida, sino para que vivas en plena unión y comunión con Él. Y es más, para que tú seas como Cristo ya es. Eso es tu verdadera identidad que Dios ha querido de ti. Que tú seas hijo pleno suyo. Esos son los tres panes de emergencia que yo les recomendaría que lo atesoren, que lo memoricen, que lo lean una y otra vez para cuando llegue el día malo. Punto 2, la ubicación. Fíjense un poquito, ¿cuál ha sido el gran error de Israel? Ellos les fue anunciado que va a venir una gran hambruna. ¿Ellos qué hacen? Van de mar en mar, van al norte y al oriente. ¿Nos falta ahí algún punto cardinal? ¿Cardenal? Punto cardenal, ¿no? O cardinal. Cardinal, perdón. ¿Nos falta ahí algún punto cardinal para terminar con el vagabundeo de ir para allá, para acá? Falta el sur. Falta el sur. Y eso no es un dato menor. Eso no es un dato menor porque en el sur, ¿qué ciudad está? Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén no es cualquier ciudad, sino Jerusalén es el lugar donde Dios ha prometido a su pueblo que iba a habitar con su pueblo en el templo, que ahí iba a estar el rey que él ha puesto, del cual algún día ha de nacer el Mesías. ¿Qué han hecho los israelitas? Los israelitas dijeron: no, hacemos nuestro rancho aparte, hacemos nuestro culto aparte, hacemos nuestro templo aparte. Por ello ellos no van al sur, por más que saben que es precisamente ahí donde podrían encontrar palabra de Dios fehacientemente. Van de mar a mar, del Mar Rojo al Mar Mediterráneo, más al norte, y no encuentran qué puede saciar su hambre. Trágico, trágico. Pero así también, apreciados hermanos y apreciadas hermanas, creo que a veces somos nosotros. Nosotros creemos que, bueno, Dios está presente en todas partes, entonces lo puedo encontrar donde sea. Ciertamente lo podrías encontrar en la naturaleza. Ciertamente lo podrías encontrar en las fórmulas matemáticas si quisieras. Ciertamente lo podrías encontrar en las músicas más maravillosas que se han creado. Pero todo esto es palabra muda de Dios. Dios está ahí, pero no te habla. Lo puedes contemplar, la belleza de la naturaleza, puedes contemplar la belleza de las fórmulas matemáticas, puedes contemplar la belleza del universo, pero ese universo no te va a decir que Dios es un Dios contigo, que Dios tiene un amor activo y poderoso por ti y que lo que Dios quiere de ti es que tú vivas en plena comunión con Él. Eso no te va a decir la naturaleza. Y puedes ir del norte al oriente y no lo vas a encontrar. ¿Dónde podemos encontrar? Allí donde Dios ha dicho que iba a hablar a nosotros. Cristo prometió estar allí donde sus discípulos perseveran en la doctrina y en el partir el pan. Así lo dice una y otra vez en Hechos 2, ¿no? El libro, digamos,
relata las primeras comunidades cristianas. Y ellos preservaban en la doctrina de los apóstoles y en el partir el pan. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido a través de Jesucristo estar presente allí. Es decir, cada vez que nosotros somos iglesia, cada vez que es anunciado la viva voz del Evangelio, no digamos cualquier fábula, no cualquier, digamos, charla motivacional, sino donde Dios mismo es anunciado en Cristo Jesús y donde Dios se hace presente en la Santa Cena y en el sacramento del bautismo, allí podemos estar seguros que Dios está hablando. Hoy, cuando bautizamos a Kira, sería horrible que simplemente su padre le dijeron, bueno, el pastor dijo que Dios te ama. No, eso no es lo que sucedió. Así yo no lo recuerdo. Dios mismo dijo, tú eres mi amada hija, en ti me complazco. Dios mismo lo ha dicho. Entonces, lo mejor que podemos hacer, lo mejor que ustedes pueden hacer es recordar que Dios audiblemente dijo esto, porque Él prometió estar en el hecho del bautismo. Y cada vez que nosotros venimos acá, tiene que exigirme que se escuche la viva voz del Evangelio. No quiero que vengan acá pidiendo que les hable lindo, que les traiga lindas referencias a películas que jamás han visto, que les cuente chistes que no sé contar, que les alegre un poquito la mañana, sino lo que yo debo hacer. Es mi tarea, para la cual ustedes me han llamado, es para que yo les anuncie a Cristo Jesús crucificado y resucitado y ascendido al cielo. Esa es mi tarea, nada más y nada menos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan estar seguros, Dios mismo está hablando aquí y aquí hay iglesia. Y donde hay iglesia, Dios mismo prometió estar. Es para su propia seguridad. Cristo prometió estar allí donde sus discípulos perseveraban. Pero aquí está la maravilla. El que podía ayudarse a sí mismo, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo siervo, se empobreció a sí mismo para enriquecernos. Todos capaz se acuerdan de este maravilloso himno que cantamos en Navidad. Nace pobre y es el rey, tiene hambre y es el pan. Ese es el misterio que yo debo anunciarles. El que podía ayudarse a sí mismo no quiso ayudar a sí mismo, sino quiso ayudar a ustedes. Para que eso fuera posible, Él tenía que padecer hambre y tenía que padecer sed. Para que Él pueda ser tu pan de vida, el que es el pan de vida, tuvo que ser molido. Y aquel que quiere ser agua de vida y copa de salvación para ti, tuvo que ser pisado en el lagar de la cruz. Eso es el gran misterio de nuestra fe. Y eso deben buscar acá. Y si no lo encuentran, les tengo que decir, tienen que buscar otra iglesia o tienen que despedirme a mí y tienen que buscar otro predicador que sí les traiga eso. Porque si yo no cumplo eso, mi vida y mi vocación acá ya no tiene más sentido. Eso me tienen que exigir. Al Cristo pan de vida que fue molido para que pueda ser pan de vida no en sí, sino pan de vida para mí. Tercer punto, la transmisión. Nosotros como padres, o usted como padre, yo no soy padre, pero usted como padre, sé que nos obsesionamos bastante con la salud física o la salud emocional de nuestros hijos. Es decir, una y otra vez escucho, lo más importante es que mi hijo sea saludable. Y está bien, obviamente está bueno que quieren que sean sanos, pero ser sanos, ser físicamente saludable, no previene, esto es lo que acá Amós dice en el versículo 13 y 14. Cuando llegue ese día, cuando haya hambruna de la palabra de Dios, la sed hará desfallecer a las doncellas más hermosas y a los jóvenes más fornidos. Esos que juran por el pecado de Samaria caerán para no volver a matarse. Terrible.
La salud física y emocional, apreciado hermano y apreciada hermana, no va a prevenir, que el alma de tu hijo, nieto, sobrino, sobrina, te fallezca. Si usted no enseña la palabra con diligencia en su casa, como nos exhorta Deuteronomio 6, ¿no? Enseña todas estas palabras con diligencia a tus hijos. Si no enseñan estas palabras con diligencias, sus hijos no es que simplemente van a dejar de creer. Es mucho más terrible. Van a empezar a creer cualquier cosa. Si ustedes no enseñan la palabra de Dios vivo, la palabra que es pan de vida, sus hijos van a empezar a creer en cualquier cosa. Porque el mundo está lleno de ofertas para llenar esta hambre y esta sed. El problema es que muchos, o casi todas estas aguas, son aguas bastante tóxicas, ¿no? Por ejemplo, un agua que es vendido y adorado por muchos es el individualismo expresivo, ¿no? Que les dice que es importante crearse de cierta forma a sí mismo, recrearse a sí mismo constantemente, que uno puede ser efectivamente lo que uno quiera, que uno es como el agua no tiene forma, que uno puede ser lo que sea. El problema es, eso no nutre, eso te deja completamente confundido, porque ya no sabes más quién eres. ¿De quién eres? ¿A quién pertenecemos? ¿Cuál es tu destino? Si siempre tienes que escuchar a tu propio corazón, tu corazón te va a decir hoy una cosa y mañana te va a decir otra cosa, porque tu corazón es una caja de resonancia de lo que escucha afuera y lo que todos quieren de ti. Y el otro agua bastante envenenado es el materialismo, ¿no? El que te dice que vales por lo que tienes y por lo que consumes. Que tal vez, digamos, tu vida es un accidente y que tienes que regir tu vida y tu ser en la sociedad por la ley del más fuerte, porque así se rige este mundo. Estas son cosas que no pueden llenar el vacío que es eterno dentro de nosotros. Si tus hijos, si tu familia no tiene una reserva de la verdad, van a beber una y otra vez de pozos de agua tóxico. La catequesis familiar no es una opción para gente religiosa, sino es una cuestión de supervivencia de tu casa. No es una opción, es una cuestión de supervivencia. San Juan Crisóstomo nos instaba, haz de tu casa una iglesia para que el diablo, es decir, el mal, sea expulsado. No pienses que es responsabilidad solamente de los pastores, porque tú eres el maestro de tus hijos y de tu casa. Pastores son ustedes de su casa. No es bueno terciarizar esta tarea en la iglesia. No es saludable. Yo sé que los colegas se quejan, catequistas se quejan una y otra vez en la catequesis y confirmación, que los hijos, nietos de gente de la iglesia llegan con conocimientos nulos de la historia de Dios, de la historia de salvación. Si dices, ¿cómo hago esto? Es sencillo. Nosotros la semana que viene, de hecho, vamos a empezar a usar vuelta a este material, pero no es para, digamos, nosotros no podemos cumplir en media hora lo que ustedes tienen que hacer durante toda la semana, que enseñar que toda la Biblia habla de Jesús. Y lo pueden hacer, por ejemplo, con Biblias como esta, historias bíblicas de Jesús para niños. Creo que sale 200.000 guaraníes. Una inversión de por vida. Y esto le va a dar pie para que sus hijos y su familia entienda qué maravillosa es esta historia. Que la historia de Dios para con este mundo es una historia de amor. Todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Y eso va a ser una linda reserva en el corazón de su familia para que no vayan detrás de cualquier agua solamente porque viene en botella dorada. La hambruna espiritual no se resuelve con suponer que tenemos abrelatas, sino con digerir aquel que murió por nosotros. Cristo padeció la sed física y el silencio de Dios para que nosotros pudiéramos tener
un banquete eterno. Seremos con la oración que está en el libro de oración de la Iglesia Anglicana. Pueden inclinar su rostro. Bendito Señor, tú que hiciste que todas las sagradas escrituras fueran escritas para nuestra instrucción. Concédenos de tal manera oírlas, leerlas, marcarlas y aprenderlas y digerirlas interiormente, para que alimentados por el pan de que padeció hambre por nosotros, abracemos siempre la esperanza de la vida eterna que tú nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos, un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.